que se está acercando a la luz. Ahí. Bueno, a esperar. Tenemos uno. ¿Quién está llegando? Yo. Ah, usted. Hola. De Cris. Ahorita empezamos el de Cris. Qué calor está haciendo. Bienvenido, el de Cris, el llamado de Cristo. Creo que la pastora Cindy, no sé. Creo que ella es la que administra esa página. Entonces, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo, dice. Ajá. Hola Cindy. Welcome. Aquí saludamos en diferentes ¿Quién idiomas. pasa, Ale? Alejandro, que está ahí, sí. Porque a veces saludamos a uno solo y hay varios en un solo dispositivo. ¿Quién más está llegando? Alejandro el chiquito, sí. Ese, porque Alejandro el grande es el que está en Atenas, ¿verdad? Ese es otro. Pues qué dicha que están por acá, qué dicha que están llegando. Ahí vamos dándole tiempo hasta las 6:30 a los que se van sumando. María José. Aquí está María José con la familia. Ahí están las chicas, está Bebé y está Don Leonardo DiCaprio. Para que vea que somos famosos. ¿Quiénes más vienen sumándose? A ver. Poco a poco se van acercando. Están oyendo la música. La puse en YouTube, entonces ahí están oyendo la música. Terminan y se vienen para acá. Un poco complicado esto. Por eso es que tienen que ponerle, suscribirse al canal de YouTube para ver si llego a 1000 para poder transmitir en vivo en los dos lugares. Así que a invitar a otros a suscribirse al canal. Hoy el mensaje que tenemos se llama Hadassah. En realidad se pronuncia Hadasha, así es como se pronuncia. Viene o es similar a Brit Hadashah. Entonces, ese es el mensaje que tenemos hoy. Ahora, por supuesto, lo vuelvo a mencionar. El mensaje es acerca de Esther cuando era joven, antes de que le pusieran Esther. Ese no era el nombre de ella. Entonces vamos a hablar de la jovencita dentro de la reina. Básicamente es de providencia. Aquí llegó Noilin y Nano. Hola, estamos presentes, qué bueno. Levantando la mano ahí, presente. Hola. ¿Cómo está mi Hola, cuñada? familia Araya Monge. Araya Monge. Tenemos a don Esteban que está llegando. Robles Cascante. Oiga, ¿cómo sabe usted? Robles Cascante. Tenemos a la familia Robles Cascante. Ahí se va sumando poco a poco los hermanos de la iglesia. Saludes a todos, a toiticos ustedes. Bendiciones, María. Doña Marlene les está contestando ahí a través del teléfono de ella. Entonces ahí también estamos conversando, esperando a que se nos acerquen más personas. Nos faltan 13 minutos para comenzar, dando tiempo a que se vaya ingresando los demás. Y bienvenidos, les decía que hoy vamos a hablar de Hadassah, español, Hadashah en hebreo. Bendiciones, don Álvaro López Aguilar. Bienvenido, Alvarito. Don Álvaro López Aguilar, bienvenido. Eso suena como de mucha plata, ¿verdad? López Aguilar, como así como, no sé, como de la alta alcurnia suena eso. Garmendia Monge. Garmendia Mora. Ah, no, eso yo soy Garmendia Mora. Garmendia Mora. López Aguilar. Bienvenidos, pues. Ahí nos vamos sumando poco a poco. Ahí se va acercando la gente. Don Álvaro está, creo que vive aquí en Alajuela, ¿verdad? Alvarito. Sí. También aquí en Alajuela, sí. En el barrio, creo que vive en el barrio San José, ¿verdad, Alvarito? Somos vecinos entonces. Somos vecinos. Nos faltan 10 minutos y van sumándose ahí. Cuéntenos algo ahí por mi Cuéntenos mensaje. algo.
Cuando nosotros le... Gracias. Gracias. Cuando leemos... Dice ¿Ah? Raquel que me veo muy linda. Gracias, Es que Raquel. seguro lo está poniendo ahí. Ahí lo puso, no lo veo. No, me lo puso a mí. Esa es una conversación ahí por debajo. Elizabeth Jiménez, bienvenida. Elizabeth, bienvenida, Elizabeth. Qué gusto tenerla por acá. Ahorita comenzamos, estamos dándole tiempo a los que se van sumando. En Tuetal Norte, sí, vecinos, allá atrás. Cerquitica está. Cerquitica. Apenas para ir a traer un cafecito y un pancito. No podemos, estamos de cuarentena. Ya casi comenzamos en 10 minutos. Mari, bendiciones para todos. Brian, bienvenido. Brayitan, bienvenido. Con Brayitan y familia. Brian Saludos. Y familia, están sus papis por ahí. Abrazo, Saludos, abrazo un a don abrazo Fran y para abrazo a doña Elena. Muchos saludos, muchos abrazos. Para uno tener un buen mensaje acerca del libro de Esther, que es el que vamos a usar como base, en realidad vamos a pasar por 3 libros, porque para abordar la historia de hoy es necesario abordar todo el contexto. Entonces, para tener un buen mensaje del libro de Esther, se necesita abordar los 3 libros contemporáneos que se dieron cuando se escribió que son Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, ese es el orden en que está acomodado, pero en realidad está Esdras primero, Esther está antes de Nehemías y Nehemías sería el último en la cronología del tiempo. Entonces, esa es la forma en que deberíamos de estudiar y de leer estos libros, leerlos los 3 en conjuntos como si fueran uno solo, porque eso nos puede ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento. Vamos a pasear por ahí, vamos a andar por esos libros y de esa manera vamos a poder tener una imagen más clara del mensaje que se tiene para hoy, que comenzamos a las 6:30, nos faltan 9 minutos, ahí vamos. Entonces, esperando a los que se van sumando para que también inviten, les recuerden que hoy tenemos culto. Yo creo que ya les había avisado con tiempo, pero que les inviten para que se vayan sumando. Los que no lo pueden escuchar por acá y solo tienen YouTube, más tarde lo subo a YouTube, todo el mensaje para que lo puedan disfrutar también. Está acomodándose también. Hola, Brian. Ahí está Brayitan, sí. ¿Cómo va esa cuarentena, Brian? Está trabajando mucho. No, él está libre, yo creo. Está de vacaciones. Pero qué bueno de verdad que podamos reunirnos a través de este medio. Qué bueno que podamos estar cada semana por lo menos comunicándonos por acá. Y el día de hoy, les decía a los que ya ingresaron hace rato, el mensaje que tenemos se llama La joven en la reina. O sea, la joven en la reina. Y básicamente es una idea como cuando se metió el caballo de Troya. Se metió el caballo de Troya y adentro estaban los guerreros que iban a atacar Troya. Entonces Esther se convierte como el caballo de Troya en esos tiempos de angustia. Don René Chinchilla, Sequeira Chinchilla está llegando. Bienvenidos los 4. Bienvenidos, qué dicha que están por acá. Ahí nos vamos sumando poco a poco. Entonces, lo que el libro de Esther habla básicamente es acerca de la providencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo está la providencia de Dios, y dentro de esa providencia de Dios está justamente Esther o Hadasa en su momento, cuando estaba jovencita. Y todo eso es para cumplir un plan que ya Dios tenía preparado para salvar este pueblo. Esa es la providencia. Y es muy diferente la providencia a la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que se haga. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos según su propósito. Y la providencia de Dios es lo que Dios provee, lo que Dios da para que podamos cumplir en ese propósito, aun cuando nosotros nos hemos apartado del camino o hemos tomado decisiones malas. Por eso la providencia de Dios va de la mano con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que se haga algo y Dios provee los recursos materiales para que se haga ese algo. Ya casi comenzamos en 5 minutos, 5 o 6 minutos. Llegó don Willy familia. Bienvenido, Willy. Y si Ari está por ahí o está trabajando, Fabita. Están en la casa. Bendiciones a todos. Bendiciones, saludos, un abrazo. Les voy a estar invitando a que
tengan el libro de Esther marcado en el capítulo 1, en el capítulo 2, ahí vamos a estar. Después nos vamos a ir al capítulo 7 de Esdras y vamos a ir también al capítulo 1 y 2 de Nehemías. Ahí es donde vamos a estar paseando. Capítulo 1 de Esther, capítulo 2 de Esther, capítulo 4, esos 3 capítulos los pueden tener marcaditos. Esdras en el capítulo 7, Nehemías en el capítulo 1 y 2, si no me equivoco, 1 y 2, pero básicamente por ahí vamos a estar caminando. Aurora se sumó. Aurora, Luna, bienvenidos, familia Luna. Cheney y Johnny, presentes. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, doña Madeleine Garmendia, monje. Bienvenida, Made. Made y Douglas. Saludos, Will, para todos. Gretel, bienvenida. La familia Arroyo Ampie. Arroyo Ampie. Y la otra era Sequeira, ¿qué apellido es Kimberly? Ya se me olvidó Kimberly, ya se me olvidó el apellido suyo. Llegó Aurora Luna, bendiciones. Sí, ya la había visto, sí es cierto. Kimberly, ¿cómo se nos va a olvidar el apellido de Kimberly? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el apellido de Kimberly? Qué vergüenza. Se me fue. ¿Cómo vamos a olvidar el apellido de Kimberly? Sópleme, Gretel. ¿Usted qué sabe? Qué barbaridad. Fallas. No. No, ya no es Fallas, Fallas es doña Cecilia. Así es cierto. También es un enredo de apellidos. ¿Ve? ¿Qué problema? Es que Kimberly, ¿qué va? Mire. Ahí está Madeleine. Salas. Salas. Sequeira Salas, o sea, es SS. SS. Doblemente esa prisa. La familia SS. SS. Porque es Sequeira. Súper simpáticos. Sí, también. Ajá, súper simpáticos. ¿Ve? Súper simpáticos. Gracias, Gretel. Gracias, Gretel. Además que Kimberly no me oyó. No, ni quedó grabado eso. Nadie me va a oír. No. Odalía Pérez, bienvenida. Buenas noches, tita, qué dicha, está? qué gusto tenerla por acá. Se le adelantó al hijo. El hijo no ha llegado todavía. Odalía Pérez es la mamá de Charlie. Bienvenida. Brown. Hasta San Carlos. ¿Cómo está el tiempo por allá, doña Dalía? Qué bueno. ¿Qué hizo Gretel? ¿Qué te está poniendo las manos? Sí, Gretel está riéndose y poniéndose las manos en la... Creo que se está burlando de nosotros con esos emoticones. Sí. Bueno, no, se está riendo de 4 minutos quedan para que iniciemos con el mensaje. Una hormiga había ahí. 4 minutos. El mensaje de hoy se llama La joven en la reina. Don Marco Arroyo Salas. Bienvenido. Marco, qué gusto que esté por acá. Bienvenido, ya casi comenzamos, don Marco. Estamos dándole tiempo a algunos que llegan. Nos faltan 3 minutos e iniciamos. Gracias por esos corazones. Qué montón de corazoncitos. Buenas noches, don Marco. Bendiciones. Bendiciones. Qué gusto que esté por acá. A comunicarnos, a avisarnos a los demás. Estamos hoy en culto, hoy estamos en mensaje, hoy estamos en enseñanza. Y va a ser algo que nos va a ayudar a mucho, nos va a edificar. Mire, llegó Cindy Murillo con otro teléfono y con un corazonzote. Cindita, bendiciones. Qué gusto tenerlos por acá. Qué gusto de verdad poder tener cómo comunicarnos. Está vacilón esto. Sí. ¿Qué está vacilón? Esto. Ya me estoy acostumbrando un poquito. Ajá. Sí. Necesitamos aprender más. Poco a poco vamos a aprender más. Hay que saber usar la tecnología. Los muchachitos ahora, los jovencitos, es así, rapidito, lo manejan todo. Nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Ahora se me ocurrieron unas ideas con asuntos de audio y de sonido que no se me había ocurrido. Solo necesito un pequeño cablecito para mejorar el sonido. Y eso lo podemos hacer. Pero hasta ahora se me ocurrió. No sé qué es, pero hagámoslo. Bueno, ya casi comenzamos. Casi iniciamos con el mensaje de hoy. Bendito Dios que nos permite una vez más reunirnos a través de este medio. Gracias a Dios de verdad. Y les decía hace un rato que los que no lo pueden ver por Facebook porque tal vez no les ayude o les falle, lo vamos a subir más tarde a YouTube. Sí, Noilin, María José también está viendo, pero
Ya la saludé, Mari es María José. María José. Rafael Arroyo, bienvenido. Ah, ven. El jefe de la familia Arroyo Ampie. Arroyo Ampie, sí. Cosa seria ese muchacho. Sí. Ay, que se pone muy bravo. No, él también es súper simpático. Sí. Sí, es súper simpático. Doris, bienvenida. Vio Rafa, como que no fue muy No, mucha convicción ahí. Rafita sabe que nosotros lo amamos mucho. Doña Doris, la otra vez estuvo escuchándonos con dolor de jaqueca, dice. Así se dice, dolor de jaqueca. O jaqueca de dolor. Jaqueca. O solo jaqueca. Sí, es suficiente. ¿Cómo se dice? Jaqueca. 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 Doris, feliz cumpleaños. Ayer estaba de cumpleaños. Jaqueca. Yo le dije feliz cumpleaños. María está levantando María la mano José ahí. Monje. Es que hay unos segundos entre ellos y nosotros, entonces decimos algo y hasta unos como 12 segundos después les está llegando lo que decimos. Entonces ahí ponen la manita. ¿Oramos, mi amor? Sí, oramos. Ok. Yo tengo ¿Usted que- ora, sí? Ok, bueno. Amado Padre, te damos gracias por todas tus bondades, Señor. Sí, Señor. Porque realmente, Señor, no podemos dejar nunca de agradecerte por todo, Señor. Tú eres el que conoce todo lo que va a pasar en nuestras vidas, Señor. Exactamente cada detalle lo tienes calculado, Señor. Confiamos en ti, Señor, y hemos depositado, Señor, en ti toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, Señor. Y sabemos que podemos estar confiados en ti, porque tú nunca fallas, Señor, porque tú nunca faltas a tu palabra, Señor. Todo lo que dices, todo lo cumples, Señor. Rogamos que esta noche, Señor, esta palabra que vamos a recibir por medio del pastor José, sea de inmensa bendición para nuestra vida, Señor. Pero que más que escucharla y atesorarla, Señor, la pongamos por obra. A través, Señor, de lo que vamos a aprender de aquellos que estuvieron antes que nosotros, Señor, y que creyeron antes que nosotros. Agradecemos, Señor, todo lo que tú nos das. Sea bueno o no sea tan bueno a nuestros ojos, Señor, sabemos que nos ayudará para perfeccionarnos en este mundo, Señor, para un día, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, y poder bajar nuestra cabeza, inclinar nuestra cabeza hacia ti, Señor, en reverencia. Gracias, Santo, amado Dios, por todo. Estamos atentos a tu palabra, Señor, y con el respeto que debemos de tener, hermanos, para la palabra, aun cuando la escuchamos por este medio. Acordémonos, hermanos, que somos una iglesia no en 4 paredes, sino extendida alrededor del mundo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendícenos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy más que una prédica viene siendo casi como una enseñanza de aula acerca del libro de Esther y acerca de quién es Hadasa. Como les dije, la pronunciación correcta es Hadashah. Hadashah, o la palabra Hadasa, o el nombre Hadasa, significa árbol que florea. Y más es una referencia al botón antes de que floree, al botón de la flor, cuando ya está a punto de reventar y está por salir la flor, eso significa Hadashah. Eso es lo mismo, la misma palabra que acompaña el nombre del Nuevo Testamento cuando se menciona en Hebreos, es Brit Hadashah. Brit Hadashah Brit es pacto y Hadashah es floreciente o nuevo pacto. Entonces sería Brit Hadashah es el pacto floreciente o el pacto que está renovado, es lo que significa en hebreo. Entonces el nombre de ella era Hadashah o Hadasa, era flor o botón o árbol floreciente, es el nombre de ella. Cuando se da todo este escenario, una de las cosas que nosotros vamos a aprender hoy es que, aunque se ha tomado el libro de una forma muy romántica y a veces se utiliza casi que como muy novelesco, no logramos abordar realmente lo que está pasando dentro de la historia de Esther, que es contemporánea, como les decía al principio, antes de iniciar la enseñanza, es contemporánea de Esdras y es contemporánea de Nehemías.
Entonces son contemporáneos, tal vez no el mismo año, pero sí en un mismo periodo, alrededor de unos 20, 30 años en esa área de tiempo. Y cuando nosotros vemos el libro de Esther, a veces del capítulo 1 al capítulo 2 han pasado tal vez 3, 4 años, del capítulo 2 al capítulo 4 han pasado 7 años, pero cuando le leemos y todavía las películas mal hechas lo presentan, pareciera que es algo que está pasando de un día para otro, y no es así. Hoy vamos a aprender eso. Y también cuando vemos, ponen usualmente en las películas una mujer de unos 20, 25 años, y no es así. Las niñas que se daban en casamiento era cuando ya les venía el periodo, entonces estaban en época reproductiva y se daban en casamiento. Los muchachos, cuando ya eran parte del buen funcionamiento del reino, entonces era cuando ya tenían fuerza, se consideraban ya aptos para trabajar, y más bien a la edad de 20 años era la edad militar. Ya a los 20 años ya eran militares ya de aceptación dentro del imperio, de cualquier imperio. Para que tengamos una idea, Alejandro Magno, que era griego y era más o menos contemporáneo, o sea, hubo un pleito entre griegos y persas. Cuando Alejandro Magno llegó a ser regente de Grecia, tenía 14 años. Cuando Calígula llegó a ser emperador, tenía 23 años. Y hay otros emperadores que llegaron a ser emperadores a los 12, a los 13, a los 14 años. A veces a nosotros las películas nos engañan un poco porque vemos personas de unas edades muy altas. Cuando las niñas eran entregadas en matrimonio, como les dije hace un rato, era cuando les venía el primer periodo, porque estaban destinadas a procrear. Entonces, cuando se mandaba a buscar una joven virgen o se mandaba a buscar una doncella, se estaba buscando niñas entre esas edades. Ya mujeres de 30 años, ya mujeres de 25 años, 20 años, ya a esas alturas ya tenían varios hijos, podían tener 5, 6, 7, 8 hijos podían tener. Esta historia, por lo tanto, se da ya a mediados del siglo IV antes de Cristo. Quien estaba gobernando durante el libro de Esther era el rey Asuero, se conoce también como Jerjes I, y Asuero es un título, no es un nombre, sino que su nombre era Jerjes, y era, cuando dice Jerjes I, no era necesariamente que era el primer Jerjes, sino que era el primero descendiente de tal vez un emperador o de un reino. Pero el nombre, o mejor dicho, el padre de Jerjes era el rey Darío I. Este hombre, Jerjes, cuando lo presentan con un hombre muy benevolente, muy bueno, y vamos a ver mientras vamos estudiando la enseñanza que no era así. Esta historia se da alrededor de que Jerjes había ido a pelear, había ido a vengar la muerte de su padre Darío, y cuando él regresa, él quiere hacer de nuevo una campaña contra Grecia, y reúne a un montón de gentes, sátrapas especialmente, y dignatarios del imperio de Persia, para planear una nueva incursión hacia Grecia, para atacar a Grecia. Entonces este hombre planea toda una fiesta. Esta fiesta se está dando prácticamente unos 100 años después del cautiverio, o cuando Nabucodonosor había agarrado y se había llevado en cautiverio a los israelitas para Babilonia. Estamos hablando que si es a 100 años, son 30 años que tiene el rey Ciro el Grande, o Ciro II, quien era el abuelo de Jerjes. Era el abuelo de Jerjes por parte de la madre. La mamá de Jerjes era la esposa de Ciro II, o Ciro el Grande. Darío era su padre. Entonces todo eso estaba quedando en familia. Por eso es que usted ve que están tan unidos los pensamientos de estos persas, de Persia y de Media. Habían pasado 70 años del cautiverio. Ya Dios les había dicho hace 30 años, les había dicho que tenían que regresar a Jerusalén. Algunas personas regresaron, fueron en varias oleadas. En la primera oleada, que fueron alrededor de 40,000, poco más de 40,000, 43,000 personas, se fueron con el rey Zorobabel para ir a reconstruir el templo. Después una segunda oleada se fue con Esdras, que
que es el que vamos a tocar, se fueron con Esdras, y el último grupo se fue con Nehemías. Pero algunas personas no se quisieron ir, no atendieron a lo que Dios les había demandado que regresaran cuando puso en el corazón de Ciro que los liberara, y después en las manos de Darío y en las manos de Jerjes que los fueran dejando regresar. Algunos se quedaron en Babilonia. Bueno, de estos que se quedaron en Babilonia, unos fueron traídos a Susa cuando Babilonia cayó en manos de los persas y fueron traídos ahí. Entre estos que fueron traídos ahí venía Mardoqueo y su familia, y entre la familia estaba Esther. Mardoqueo era descendiente de Cis, así lo dice el texto, ahora lo vamos a ver, Cis de la tribu de Benjamín, y si nos conectamos desde Mardoqueo hasta Cis, nos estamos conectando 500 años antes, hasta la época del rey Saúl. El rey Saúl era hijo de Cis, por lo tanto Mardoqueo venía de la descendencia de Saúl. 500 años Saúl había recibido una orden de que tenía que exterminar a todos los amalecitas, y él no lo hizo, no obedeció, sino que dejó vivo al rey y posteriormente a la reina también, quien según la historia cuenta se escapó estando embarazada, y de ahí viene la descendencia de Amán, que 500 años después le está haciendo problemas al pueblo judío en Susa, donde está en ese momento Esther gobernando. Pero nos vamos a devolver a la joven Hadasa. Así fue como fueron regresando. Ese es el entorno histórico en que se está dando el libro de Esther. Es un gran ambiente de tensión, o sea, es un ambiente de tensión nacional. El rey Jerjes quiere conquistar Grecia y está preparando la campaña para conquistarla. En ese ambiente nacional se da un banquete que dura 6 meses, una fiesta que dura 6 meses, porque está convenciendo a los diferentes sátrapas, eran como gobernadores, para que le acompañaran a incursionar en esa guerra de conquista de lo que es Grecia. Y en ese pleito que ellos están, se da la fiesta, y que se prolonga después de que termina la fiesta con un banquete de 7 días, que es donde justamente el rey Jerjes manda a llamar a la reina Vasti para exponerla, para mostrarla a toda la gente, porque se dice que ella era muy hermosa. Algunos dicen que era para mostrarla desnuda. Yo no puedo decir eso, no lo dice el texto, pero sí él quería exponerla, sí quería lucirla, y ella no quiso, ¿verdad? Algunas personas entonces abordan esto de Vasti como un mal ejemplo, que una mujer muy mala, muy desobediente, y empiezan a hacer un montón de argumentos alrededor de eso, pero no es así. Este hombre era un hombre bastante cruel, era una persona era un criminal básicamente, ¿verdad? Era un asesino, era terrible este hombre. Y tal vez todo no está contenido en la Biblia, tenemos que ir a la historia, digamos, de Persia, y tenemos que ir a la historia griega, y muchas veces a la historia romana, para poder conocer qué hacían estas personas. Pero poco a poco en esta enseñanza vamos a ir a ver qué hacían estas personas. El libro de Esther inicia relatando estos acontecimientos en el año 3 del reinado de Jerjes. Cuando Vasti rehúsa ir a ser presentada delante de la gente del pueblo, entonces y de los sátrapas, de la satrapía, los hombres del reino, los príncipes, le recomiendan al rey que la expulse, porque si no ellos van a quedar muy mal parados. Si las mujeres del reino escuchan que ella fue desobediente, entonces todas van a querer ser desobedientes. Entonces la mayoría de las enseñanzas se giran alrededor de esto, y realmente este no es el mensaje del libro. Ni siquiera podemos ponernos en favor del rey Asuero y en contra de Vasti, porque no conocemos realmente lo que estaba aconteciendo ahí. No es el mensaje del libro. El mensaje del libro es la providencia de Dios. Aunque Dios no aparece en todo el libro, la providencia de Dios aparece por todo lado. Bueno, entre el capítulo 1, que voy a leer el primer verso: aconteció en los días de Asuero, el Asuero. ¿Por qué dice el Asuero? Porque Asuero es un título. El Asuero que reinó en India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días fue cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el 3er año de su reinado hizo el banquete con sus príncipes cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, que era con los que estaba negociando para poder hacer la campaña militar contra Grecia, para mostrarle las riquezas de su gloria. Se da todo el acontecimiento, él echa a Vasti,
Y entre el capítulo 1 y el capítulo 2 ocurre un acontecimiento que no lo narra la Biblia, pero si nos vamos a la historia, entonces nos damos cuenta de todo lo que está pasando en ese momento. Lo que sucede es que él se va a la guerra, se va a tratar de conquistar la Grecia de ese momento, y hay una famosa película que ustedes pueden ver que se conoce como la película de los 300, o que habla de Leónidas. Creo que la mayoría la conoce, es una historia muy famosa, es una historia épica, es una historia muy famosa de cómo 300 defendieron a miles y miles. Claro, en la película ponen un poquito exagerado, casi que millones llegando ahí, pero no eran millones, pero sí era un ejército muy fuerte, muy poderoso que llegó, y llegó a las Termópilas, donde se hacía como una especie de angostura, donde esos 300 hombres lograron defender y morir por Grecia. Esa batalla fue real, esa batalla se dio entre el capítulo 1 de Esther y el capítulo 2, cuando este hombre va a Jerjes a pelear esa batalla, se viene desmoralizado, estaba muy deprimido por lo que había sucedido, porque si bien es cierto que logró conquistar, pero al final de cuentas, aunque hubieran muerto esos 300 hombres de Grecia, los que estaban comandados por Leónidas, dejaron en la mente de él un sinsabor, porque fue una matanza la que recibieron los persas antes de poder derrotar a Leónidas. Eso se da entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Él regresa, está muy deprimido, y es donde encontramos en el verso 1 que dice: pasadas estas cosas, es necesario abordar la historia que les acabo de decir, la historia griega y la historia persa, para poder entender en qué posición estaba y dónde estaba el rey en este momento en el libro de Esther. Entonces dice: pasadas estas cosas, estoy en el capítulo 2, en el verso 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Había regresado de la batalla con Leónidas, estaba ahí, se acordó de que no tenía esposa, se acordó de todo lo que había pasado. Y entonces en el verso 2 dice: le dijeron al rey los criados y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Recuerde lo que acabo de decir. Se buscaban mujeres que ya estuvieran en edad de reproducción. O sea, así como Alejandro Magno llegó a ser regente de todo Grecia a los 14 años, así las mujeres eran llamadas a una temprana edad para ser las esposas de alguien. Solo que estas muchachas no eran llamadas para ser reinas, eran llamadas para, de entre todas, buscar una que sirviera de reina. Pero aquí hay otra cosa, que la película de Esther, cuando ustedes la ven, es bastante falsa, porque casi que lo presentan como un concurso de belleza, casi que todas estaban participando. Una de las películas lo presenta así, otras la presentan como que voluntariamente Esther fue, o Hadasa fue al palacio para que la escogieran como reina. Eso no es así. Las mujeres eran llevadas a la fuerza, las mujeres eran secuestradas. Las mujeres, después de que eran secuestradas, las que no calificaban pasaban a la segunda casa del rey. Llegaban a la primera casa del rey, eran preparadas durante 12 meses con aceites, les enseñaban a hablar el idioma para comunicarse con el rey, les enseñaban el protocolo, y ellas iban, cada una de ellas iba, después de pasar un año, iban cada día una diferente a estar la noche con el rey. Y no piensen que iban a leer un librito, ni que iban a donde el rey a que conversaran algo, a conocerte: mira cómo te fue, de qué familia venís, cómo sos, qué has estudiado. No, el rey hacía uso de ellas en la parte sexual, porque era un rey lujurioso y era un rey depravado, y eso lo dice la historia persa. O sea, nosotros no podemos solamente, sin los expedientes, abordar un texto bíblico sin darnos cuenta de cómo se comportaba un hombre. Las que no eran aprobadas pasaban a una segunda casa con el eunuco, y estas se hacían concubinas del rey. ¿Qué es una mujer concubina? Es una mujer que no está casada con el rey, es como la segunda clase de las esposas, de ahí para abajo. Por lo general salen de las esclavas, y en este caso, pues por supuesto, de todas las capturadas, porque lo normal era que de una de las princesas, de los sátrapas o de los príncipes, se sacara a la mujer que se casara con el rey. Pero en este caso fue diferente, se fueron a traer a estas muchachas, y como les digo, se fueron a traer a la fuerza. Sáquense esa película novelesca, esa película casi que romántica, porque si no, no vamos a entender todo lo que esta mujer vivió, esta Hadasa vivió.
¿Cuándo? Cuando estaba apenas floreciente, cuando estaba en su edad temprana, cuando estaba comenzando. Tenía a sus padres muertos. Su primo Mardoqueo la había adoptado. Habían vivido en Babilonia, esclavos en Babilonia. Aunque el rey Nabucodonosor fue favorable hacia ellos en muchas cosas por la influencia de Daniel, ellos venían saliendo de Babilonia y habían sido traídos a Susa. Cuando están en Susa no son del pueblo persa, sino que se convierten también en esclavos del pueblo persa o se convierten en ciudadanos del pueblo persa, pero ciudadanos de segunda clase, como muchas veces le ha pasado a los judíos durante toda la historia. Entonces, en el verso 2 nos dice que, del capítulo 2 dice, y dijeron a los criados, sus cortesanos busquen para el rey jóvenes, vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, que lleven a todas las jóvenes. Ese lleven no es que llegaron y le tocaron la puerta y le dijeron, mire, ¿usted le gustaría ir? ¿Vieras que ahí está la posibilidad de que usted sea reina? No. Es lleven, la llevaban a la fuerza. Por eso estaba pasando esa jovencita. O sea, cuando yo digo la joven en la reina, necesitamos ver lo que esa joven vivió para ver cómo se conduce la reina y por qué la reina en un momento determinado tenía miedo de acercarse a ese rey. Cuando Mardoqueo le dice que vaya e interceda por el pueblo, porque ella tenía miedo de acercarse al rey, que al final de cuentas la ley decía que si se acercaban sin ser llamadas, debían de morir. Bueno, dice que en el verso 4, la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti, y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Verso 5 del capítulo 2, había en Susa residencia real, en la residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, y aquí viene la parte importante que nos conecta a nosotros hasta Saúl, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. O sea, Mardoqueo viene del linaje real. Cuando digo del linaje real es de Saúl, quien debió de haber gobernado, pero por desobediencia terminó siendo desechado por Dios. Han pasado ya 500 años y 500 años después la desobediencia de Saúl los tiene a ellos todavía en problema. Así es cuando desobedecemos nosotros a Dios. Puede ser que pasen 100, 200 años, 300 años, o puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos empiecen a sentir las consecuencias de nuestra desobediencia, porque la desobediencia camina con el tiempo, aun cuando se hubiesen arrepentido, aun cuando nosotros digamos ya no más, pero la desobediencia delante de Dios siempre trae consecuencias, y eso es lo que estamos viendo 500 años después de Saúl. Y dice el cual, verso 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso fue hace 100 años, por lo tanto no es físicamente que Mardoqueo fue llevado a Babilonia, sino está hablando de la familia, del linaje de Benjamín, que fueron llevados a Babilonia a la fuerza también. Y Mardoqueo, dice el texto, que había adoptado a Hadasa, o sea que era hija de su tío, o sea su prima. Vea qué interesante, porque yo he escuchado inclusive textos, audios que dicen que ella era la sobrina, audios de personas que manejan muy bien los textos, y ella no era prima, ella no era sobrina, ella era prima de él. Bueno, Hadasa es llevada al palacio, es capturada, la llevan para prepararla para que pase una noche con el rey, y ahí es donde hemos oído que se presenta a un concurso de belleza, que de concurso de belleza no tenía absolutamente nada. Si usted se va a los escritos persas y usted lee acerca de la historia persa, Heródoto es uno que es básicamente contemporáneo, que escribe este historiador acerca de los persas y acerca de la conducta que tenían los persas. Este rey Asuero era un hombre sanguinario, era cruel, muy cruel, lujurioso, era arrogante, era dado a emborracharse, le gustaba mucho el vino. Incluso en una oportunidad, por haber sido rechazado por la esposa del hermano, por venganza, lo que hizo fue cometer incesto con la hija de esa mujer para desquitarse de ella, y luego mandó a matar a toda la familia. Eso lo dice la historia persa, eso lo dice la historia secular, que no está en la Biblia. Este hombre era realmente cruel. A mí no me cabe en la cabeza que haya gente que compare a este hombre con Dios.
que incluso traten de ver la conducta de él como si fuera Dios. No, hay una figura dentro de todo el libro que es providencia. Eso es lo que nos está enseñando el libro, providencia. Pero no es jamás está poniendo a este hombre ni en el lugar de Dios ni como ejemplo, jamás. Era un hombre sumamente cruel. Imagínense que en una ocasión un soldado le pidió permiso para ir a ver a su padre que estaba enfermo, y entonces lo mató, lo partió a la mitad, se lo mandó al papá y le dijo, ahora sí, ahí lo tienes. Era un hombre muy cruel. Ese era el hombre que iba a tener a Esther, una jovencita, Hadasha en ese momento, Hadashah o Hadasa en ese momento, floreciente, una niña, la iba a tener durante una noche después de prepararla durante un año. En el capítulo 2, continuamos leyendo en el verso 12, vamos a hacer unos pequeños saltos en los textos para que nos dé tiempo. Dice, y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres. Esto es muy importante porque donde dice conforme a la ley acerca de las mujeres es que si al rey no le gustaba, las mandaban a la segunda casa, que era la de las concubinas. Usted puede leer todo el libro y ver que había una casa que era la casa de las mujeres del rey, ahí estaban las esposas, y si no les gustaba, las mandaban a la casa de las concubinas, y en ese momento ellas habían perdido la libertad, eran esclavas de ese rey por el tiempo que a ellas les diera, por el tiempo que a los persas les diera la gana. En el verso 14 dice, ella venía por la tarde, hablando de las chicas, y a la mañana siguiente volvía a la casa de las mujeres, que estaba a cargo de Sasgaz, eunuco, guarda de las concubinas. Ya ahí se hacía concubina, dejaba de ser pretendiente al reinado, que no era voluntario, como lo dije, y se convertía solamente en una esclava sexual o en una esclava del reino para el resto de su vida. Y llegaba a la casa de las concubinas y no venía más hacia el rey, salvo si el rey quería llamarla por su nombre, porque si quería estar con ella. Recuerde que era un hombre muy lujurioso. En el verso 16 dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Por favor, preste la atención a esto. Como le digo, más que una prédica, es como un estudio bíblico. Por eso es que anote ahí. Esto se está dando en el 7º año de su reinado. ¿Cuándo tuvo el problema Vasti? En el 3er año de su reinado. Es cuando empieza el libro de Esther a relatar. Lo cual significa que ya han pasado 4 años. Y apenas 4 años después, o sea, apenas no, ya hace 4 años después, Hadasha está siendo traída a palacio y todavía le falta un año más, escucha, un año más de preparación antes de estar delante del rey. Entonces dice que en el 7º año, cuando ya Esther es presentada delante del rey, dice, el rey amó a Esther más que a las otras mujeres. Este amó más a Esther que a las otras mujeres, sáquelo de su mente de la película, sáquelo de su mente de novelesco. Lo que pasa es que a él le gustó ella, le atrajo a ella, y ese amar más es más una connotación sexual que una connotación física visual. Y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. O sea, de todas con las que él quería estar, esta es la que está en primer lugar. O sea, de todas las mujeres con las que él quería y podía estar cuando él quisiera, esta la voy a poner en primer lugar. Entonces a esta le voy a poner la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Aquí, mis hermanos, es donde nosotros tenemos que empezar a tener mucho cuidado a la hora de que presentamos una enseñanza. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Hadasa, la jovencita dentro de la reina. Ya tenemos el marco histórico, ya tenemos todo esto para ir a estudiar unos textos que les voy a invitar que tome su Biblia y me acompañe. Vamos a ir a Esdras capítulo 7. En Esdras, en el capítulo 7, vamos a ver unos pequeños versos, porque si no, no nos da tiempo de estudiar absolutamente todo. Pero el primer verso que vamos a ver es del 1 al 9, pero vamos a hacer énfasis en los versos 6 al 9. En Esdras, en el capítulo 7, no se olviden de que dijimos que está en el 7º año, ella ya con el rey, ya se está casando, la están haciendo reina en el 7º año ¿de quién? Del reinado de Jerjes I. En Esdras, capítulo 7, dice así: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, y empieza a desarrollar la historia, y en el verso 6 al 9 es donde voy a hacer el énfasis. Dice así:
Este Esdras subió de Babilonia, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque de la mano de Jehová su Dios estaba, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del reino. Y escuche lo que dice en el verso 7. En el 7º año del rey Artajerjes, o del rey Jerjes. En el 7º año del rey Artajerjes, del 7º año del rey Jerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque era el día primero del mes, fue el principio de la partida de la partida de Babilonia al primer mes quinto que llegó a Jerusalén, estando él en la buena mano de Dios. Escuche lo que dice el verso 27. Dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Quién está moviendo el corazón del rey persa? Dios. ¿Quién está poniendo las cosas en el corazón del rey persa? Dios. Y escuche lo que dice los versos 21 al 23. Dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba la ley de Dios del cielo, que le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida, todo lo que es mandado por el Dios del cielo. ¿Quién le está diciendo al rey que haga eso? Dios. El Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del Dios del cielo. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Quién está guiando a que el rey tenga gracia hacia el pueblo de Israel? Que los reyes, tanto Ciro como su hijo Darío, como su hijo Jerjes, todos ellos vengan y favorezcan al pueblo de Israel. Dios. En Esther no se menciona, pero en los otros libros sí. Leamos voy a hacer un énfasis en el texto, vamos a ir a Nehemías, al capítulo 1, los versos del 1 al 11. Escuche lo que dice Nehemías en el capítulo 1, 1 al 11. Tenemos un marco histórico, tenemos lo que está pasando en el tiempo de estos tres reyes. Cuando estoy hablando de estos tres reyes, ustedes lo pueden ir a buscar a Daniel, él sirvió a todos estos reyes. Dice así en el capítulo 1 de Nehemías: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, ¿en qué año fue que Esther fue hecha reina? En el año 7º del rey Jerjes. ¿En qué año fue que Basti fue echada? En el año 3º. ¿En qué año se está escribiendo esto que Nehemías está poniendo? En el año 20. ¿Cuánto es eso desde Esther en el año 7º hasta el año 20? Son 13 años después. Entonces escuchen, el año 20, después de que fue hecha reina, 13 años después, así es. Estando yo en Susa, capital del reino, dice que vino a mí Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Entonces él pregunta solo por los sobrevivientes, porque ya había ido Zorobabel, ya había ido Esdras, y ya cuando Nehemías está haciendo todo esto, ya ha pasado bastante tiempo, y lo que sigue es construir los muros de la ciudad. Entonces dice: me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Ya le dicen cómo se encontraron Jerusalén después de que regresaron de Babilonia. Recuerde que han pasado 30 años después de la salida de Babilonia, es el año 100 en el tiempo que se está dando la historia de Esther, y ya todas esas personas están regresando a Babilonia y traen historias hacia Nehemías y le dicen: todo está destruido, todo está con fuego, todo está horrible. Entonces en el verso 5 dice Nehemías: y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que le va a rogar? Señor, mire, te voy a rogar, te voy a suplicar por lo que voy a hacer. Dice, esté ahora atento tu oído, le dice a Dios Nehemías, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora. ¿Por qué? Porque él tiene un plan, y él está pidiéndole a Dios que ese plan, por favor, Dios lo respalde. De la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por todos los pueblos. ¿Qué es lo que dijo? Si ustedes pecan, los voy a dispersar. ¿Dónde están ellos? Dispersos. Están justamente en Persia, están en Susa. Estos están en Susa, mientras que hay otro montón de personas en otros lados. Pero también Dios les dijo, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Lo que el Señor está diciéndole, ustedes pecaron, yo los dispersé, y como yo los dispersé, pero si se arrepienten, allá en medio de la cautividad, allá en medio de Babilonia, en este caso en medio de Persia, yo los voy a traer de regreso a casa. Yo los voy a traer de regreso. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y Dios viene y da la provisión. Y la provisión en ese momento se llama Hadasa. En ese momento se llama el árbol floreciente o el botón que va a florecer. Hadasa, que llegó a ser reina, por eso es que es como el caballo de Troya. Como los que entraron dentro del caballo para vencer Troya. Dios dejó a través de Mardoqueo, que fue llevado hasta Susa, y que llegó hasta Susa, dejó una joven que sobrevivió a la muerte de sus padres, al cuidado de Mardoqueo, para poder resarcir, para poder corregir, para poder sanar lo que el pueblo ya había hecho antes. No solo 100 años antes, porque no solo fue el problema 100 años antes cuando fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, sino 500 años antes cuando justamente Saúl también desobedeció. Entonces un descendiente de Saúl de la tribu de Benjamín con su prima tienen en las manos la bendición de Dios, la provisión de Dios para que Dios venga y bendiga a ese pueblo a través de ellos. Como les digo, es como meter en el caballo de Troya, meter a los soldados en ese momento. Verso 10 del capítulo 1 de Nehemías. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Escuche lo que le dice Nehemías. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración, de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. ¿Qué le dice? Dame gracia delante del rey. ¿De cuál rey? Del rey que era sanguinario, del rey que era colérico, del rey que había echado a la esposa, del rey que tenía una muy mala fama en todo Persia, delante de ese rey. Y lo peor es que él era el copero del rey. ¿Por qué era lo peor? Porque el copero del rey lo que hacía era que cuando traían una copa de vino, antes de que el rey la probara, él la probaba para ver si estaba envenenada. Entonces los coperos se morían antes que el rey. Ellos probaban el vino, probaban todo, y si estaba bien el vino, entonces el rey lo tomaba. Los coperos lo que hacían era probar el alimento del rey, así de cercanos tenían que estar, y tenían que estar siempre felices, porque si no estaban felices, entonces el rey decía, si este no está feliz, entonces por estar triste podría querer matarme. Entonces ellos tenían que mostrar siempre un buen semblante, estar gozosos delante del rey, no se podían ver tristes. Entonces él le dice a Dios, Nehemías le dice, Señor, ayúdame en el propósito, yo voy a ir delante de este hombre, ayúdame, dice, concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Escuche lo que dice el verso 1 del capítulo 2.
Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, borracho, se acuerda que era acostumbrado a tomar, le gustaba emborracharse, porque las decisiones que los reyes tomaban en ese tiempo, las tomaban borrachos. Entre más borrachos estaban, más decisiones tomaban. Era algo muy extraño, pero ellos se embriagaban para poder tomar decisiones de estado. Entonces dice que estando el vino delante del rey, delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Quién está sirviendo eso? Nehemías. ¿Qué está haciendo? Se va a presentar con el vino que el rey tiene que tomar, pero antes él tiene que probar para que el rey vea que él o que nadie lo está envenenando. Y como yo no había estado triste antes en su presencia, porque no podía estar triste, porque lo mataban. Si estaba triste, no, como una persona triste me va a servir el vino. Y si está deprimido, si no le gusta el trabajo, si no le gusta lo que... No, yo no me puedo arriesgar, matemos a este y traigamos otro copero. Eran personas muy cercanas, pero así de cercana era la muerte y el peligro de ser asesinados. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dice. O sea, explíqueme, ¿por qué está triste? Porque usted no está enfermo. Y si no está enfermo, aquí yo esa copita de vino no la pruebo, no sé qué es lo que está pasando con usted, pero aquí hay algo raro. Y entonces usted explíqueme qué es lo que está pasando. ¿Quién le está diciendo eso? El rey Artajerjes, el rey Jerjes. No es esto sino quebranto de corazón, le dice él. No estoy enfermo, es que estoy triste. Y le dije al rey, ¿qué es lo que hizo él? Antes oró a Dios. Y le dice al rey, dice, para siempre viva el rey. Es un deseo de bienestar para el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro? Dice, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Quién está hablando? Nehemías. ¿De quién está atestiguando? De los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Esclavos. Aunque aparentemente se mueven dentro del reino, al final de cuentas eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, todavía le está diciendo, allá en Jerusalén todo está destruido, ¿cómo no voy a estar triste? Eso es lo que me tiene triste, eso es lo que me tiene deprimido. ¿Qué creen que cómo podía haber reaccionado ese rey ante esa declaración de él? O sea, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? O sea, eso es problema suyo, es problema de los suyos. Pero escuche lo que dice el texto en el verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Lo ve triste, es el copero del rey y le pregunta, ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué es lo que quieres? Oiga, esto dista mucho de un rey cruel. Esto dista mucho de un rey lujurioso. Esto dista mucho de un rey criminal, del que mató a un hombre y se lo partió a la mitad y se lo mandó a su padre. Esto dista mucho de un rey que mató a toda una familia. Esto dista mucho de lo que la historia dice. ¿Pero por qué? Porque algo pasó en ese rey. Y sigamos leyendo. Algo le pasó a ese rey. Algo le sucedió a ese rey. Y si bien es cierto que no lo voy a utilizar como ejemplo de lo que es Dios, sí voy a buscar el mensaje que Dios tiene dentro de este libro a través de Hadasha, la joven dentro de la reina. Dice así, entonces oré al Dios de los cielos. Y no crea que es que cayó de rodillas ahí y le dice, espérate rey, porque voy a orar, voy a hacer un devocional para poder acercarme a usted. No, eso no. Cuando ora delante del rey es que él sigue haciendo su trabajo y está diciéndole, Señor, como cuando usted tal vez llega a pedir trabajo y le están haciendo la entrevista y usted está todo nervioso y le está diciendo, ay Señor, ayúdame, dame las palabras, Señor, en esta entrevista. O tal vez usted va al hospital y va tarde y ya va a perder la cita y usted llega donde la persona y dice, mire, es que me atrasé. Y usted, ay Señor, ayúdame, dale gracias a esta persona que me dé la cita. Así está él está delante del rey y él está orando delante del rey. Y le dije al rey, ora con Dios y le habla al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, escuche esta parte, este verso 6 es poderosísimo y nos envía a todo lo que hemos venido aprendiendo hasta este momento. Entonces el rey me dijo, y entre paréntesis escribe Nehemías, y la reina estaba sentada junto a él. Piense esto, ¿qué le importa a la gente que hay una reina sentada a la par de él? O sea, ¿qué importa? ¿Para qué escribir que la reina estaba sentada junto a él? O sea, ¿qué importancia tiene que la reina esté sentada junto a él? Pues sí tiene importancia, porque esta reina
es la que ha estado viviendo con ese rey, ha sido la que fue coronada por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, y esa reina es Hadasha, esa reina es Esther. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Es un hombre de primera clase del reino. Está delante de la reina y del rey. Y ahí donde está delante de la reina y del rey, le pide permiso para ir a reconstruir. Y le dice, ¿cuánto va a durar ese viaje? Y agradó dice, ¿cuánto durará y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Ahora sí, terminó de orar, le dice al rey, yo quiero ir a reconstruir eso. Está viendo a la reina, está junto al rey, y esta reina está siendo influencia positiva para el rey. Esta reina está siendo una influencia positiva para la mente y el corazón del rey. Y entonces él dice que lo deja ir después de que le señale el tiempo. Y escuche el tiempo. Además le dije, rey, si le place que me dé 2 cartas, o sea, no solo le está pidiendo que vaya, sino deme cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Por qué? Porque a los judíos los odiaban. Entonces, para que pueda llegar hasta la tierra de Jerusalén, y carta para Asafá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. O sea, es como que usted llega y le dice al jefe, jefe, necesito que me aumente el sueldo. Yo, por favor, ¿usted me puede aumentar el sueldo? Y le dice, sí, le voy a aumentar el sueldo, pero usted me puede mandar a comprar el diario y me lo lleva para la casa. Es más, no solo me compre el diario, mejor me lo va a dejar usted. Si fuera posible, me lo acomoda en la alacena, y después de que me lo acomoda en la alacena, me lava las cosas, porque con esto del coronavirus no quiero contaminarme. Entonces que quede bien limpiecito todo, lo mete a la refri, y todo eso puede hacer el rey. El rey le dice, sí, yo voy a hacer todo eso. Así está él, o sea, tras de que pedía una cosa, pedía otra, así como que el nervio se le había ido, ya no estaba tan nervioso el hombre, ¿verdad? Ya se había confiado donde vio a la reina. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí no dice según la benéfica mano del rey. Estaba claro, Nehemías, por lo que Esdras había escrito y por todo el contexto que se estaba dando, que Dios estaba favoreciendo a su pueblo. ¿A través de quién? De Hadasha, a través de la reina que estaba sentada junto a ese rey. Pero ahorita vamos a seguir hablando de la jovencita, porque de eso se trata este mensaje. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, les di las cartas, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sabat, Horonita y Tobías, siervo, dice, le disgustó en extremo que viniese de alguno, que viniese de alguno procurar el bien para los hijos de Israel. Entonces, este es el escenario que tiene Nehemías. Este es el escenario que tenía Esdras, este es el escenario que tuvo en su momento Zorobabel, pero todo comenzó ¿en dónde? Todo comenzó justamente cierta cantidad de años antes, cuando un rey, a través de un momento de cólera con su esposa Vasti, decidió tomar una decisión, la echó, se fue a la guerra, se vino deprimido, llegó todo deprimido, le recomiendan que traiga doncellas, y que traiga doncellas de todo el palacio, y que escoja a una de esas doncellas, y se van a buscar, y entre todas había una mujer jovencita que era huérfana, venía de un cautiverio de Babilonia, donde sus padres habían pasado 70 años en cautiverio, así que no era bonito todas las cosas que ella había oído, y en vez de habérsela llevado Mardoqueo a Babilonia, está justamente en Persia, y esta jovencita que no le esperaba más aparentemente que tener una vida común en Persia o terminar siendo concubina de algún persa, resulta que termina siendo la reina. Pero aún así debía comportarse y debía caminar según los lineamientos de la ley persa en cuanto a las mujeres. Y esa misma ley persa en un momento determinado había echado a Vasti del pueblo, había echado a Vasti del imperio, había echado a Vasti del reino, solamente porque este rey abusivo quiso exhibirla y exponerla delante de toda la gente como que si fuera un trofeo, y ella se rehusó a eso. Esta misma mujer que sabe que para presentarse delante del rey hay que presentarse solo cuando él la llama, porque si no la llama a él, la matan. Esa misma mujer en el capítulo 4 justamente nos trae a nosotros la floreciente mujer que está dentro de ella.
Y escuche en el capítulo 4, en los versos 10 al 17, cuando Mardoqueo le dice a ella, siendo ya reina, que vaya y hable con el rey. Recuerde todo lo que pudo haber pasado esta mujer, esta jovencita, esta niña, porque era una niña, ya ahora es una muchacha, ya ahora está casada con el rey, pero el mismo temor que tenía Nehemías y le dice a Dios, Dios, concédeme, ayúdame para presentarme delante de este hombre. Es el mismo temor que vivió Naamán cuando fue ahorcado, fue el mismo temor que vivieron estos hombres cuando fueron asesinados. Era un hombre realmente despiadado, no tenía ningún contemplamiento en llegar y matar con su ejército a niños, a mujeres, a jóvenes. De ahí es que justamente lo que Leónidas le había dicho a la familia, si logran pasarnos a nosotros, mate a los niños y se suicide, le decían a las esposas, porque sabían cómo iban a terminar en las manos de este rey persa, este rey despiadado. O sea, cómo se comportaban los persas en ese entonces. Entonces le dice Mardoqueo a Hatac, vaya, hable con Esther y dígale que se presente delante del rey, y sale la niña. ¿Y por qué sale la niña? ¿Por qué? Porque la jovencita que está dentro de la reina empieza a tener miedo. Empieza a tener miedo de lo que le puede pasar. Empieza a tener un temor de a dónde la podría llevar justamente esa comparecencia delante del rey. Y dice el verso 10 así. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo. Escuche lo que le dice a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto de él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Claro, eso van y se lo dicen a Mardoqueo. ¿Qué salió ahí? La niña dentro de la reina. El temor, todo lo que ella ha vivido, las marcas de vida que ha tenido. Usted y yo podemos tener marcas de vida. Podemos tener marcas que hacen que algunas conductas nos salgan a nosotros. Algunas respuestas nos salgan a nosotros. Incluso que hayamos perdido la confianza en Dios. Y que hayamos perdido esa seguridad que tenemos. En algún momento digamos, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a terminar esto? En el caso de esta cuarentena, ¿cuándo va a terminar esto? Hay países que se están recuperando, abrieron la cuarentena y otra vez están decayendo. Hay miles de muertos. ¿Qué va a pasar? Nuestra mente y nuestro corazón se puede angustiar porque nuestra experiencia de vida nos dice a nosotros que somos seres humanos, que somos débiles y que en nuestras fuerzas no están las decisiones extraordinarias que mueven el mundo. No se puede. Eso nos puede hacer sentir mal a nosotros. Eso es difícil para nuestra mente. Y sale la niña de la reina. Sale la niña y le dice, mire, si me llaman me van a matar. Si me llaman, si el rey no me ha llamado en 30 días, no me ha pedido que vaya. Si llaman, todo el mundo conoce esta ley. Todos saben que si me presento delante de él, me va a matar. Y le dijeron estas palabras a Mardoqueo de Esther. Y en el verso 13 dice así. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Él no la está regañando, él está diciendo, mire, cuando se dé cuenta que usted es judía, cuando se dé cuenta que usted no es Esther, que usted es Hadasha, cuando se dé cuenta que usted viene también de las familias que venimos de Babilonia, cuando se dé cuenta que usted es una esclava más, un ciudadano de segunda clase, una persona más en este reino, usted también se va a morir. A usted también la van a matar. Así que no crea que usted se va a escapar de eso. No creamos los cristianos que nosotros salimos de este planeta y vamos a estar en la luna mientras pasan todos los problemas aquí en la tierra. No, vivimos en este planeta, vivimos en este mismo mundo donde viven los creyentes y los no creyentes, los ricos y los pobres, donde viven las mujeres y los hombres, los altos y los bajos, los guapos y los feos, donde vive todo el mundo. Todos vivimos aquí y todos estamos siendo afectados. Todos estamos siendo afectados en nuestra economía, muchos en la salud. Se mueren pastores y se mueren no creyentes, se mueren hijos de Dios y se mueren personas que blasfeman contra Dios. Todas las personas estamos sujetas a esto. Entonces necesitamos algo que nos diga a nosotros cómo poder caminar en este planeta tan convulso, en este caos. Pero entonces aquí es donde le da la respuesta
Mardoqueo, de la providencia de Dios para Esther. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que se haga. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios dicta que se haga. ¿Qué es la providencia de Dios? Lo que Dios provee para que saquemos adelante lo que Él quiere que se haga, aun cuando nosotros muchas veces nos hemos desviado. Aun cuando nosotros muchas veces nos hemos equivocado de camino. La providencia de Dios es lo que Dios le da al ser humano para que pueda como ancla agarrarse para salir del fango en el que está. Entonces Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Tiene problemas en su casa y usted es creyente? Crea en la providencia de Dios. Crea que no importa qué pase en el mundo, no importa, al final de cuentas Dios va a cumplir el propósito con usted y va a cumplir el propósito conmigo. Y si estamos vivos hasta el día de hoy, si Hadasha había salido de Babilonia, si Hadasha había superado lo que fue el secuestro para llevarla al palacio, y si Hadasha en ese tiempo todavía estaba presente justamente en el momento que todo está aconteciendo, es porque la providencia de Dios estaba operando en ese pueblo a través de esa jovencita que está dentro de la reina. Y aunque esté asustada, aunque esté temerosa, aunque no sabe qué hacer, Mardoqueo le dice, ¿quién sabe? Le dice en el verso 14 al final. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No sabemos si el propósito de Dios es que llegaras hasta acá a través de medios que no son buenos, no son agradables. No es bonito que te lleven secuestrada, no es bonito que si no hubieras sido reina hubieras terminado como una concubina, prácticamente como una herramienta para él, en vez de ser una persona, una herramienta más para satisfacerlo. Pudiste haber terminado así, pero Dios en su providencia movió el corazón de ese hombre, lo cambió a tal forma que cuando estás delante de Nehemías y la reina, a la par de él, la jovencita que está en la reina empieza a salir y a recordar que desde Babilonia, desde que Dios los llevó a Babilonia, les dijo que si se arrepentían, que Él los iba a recoger y los iba a traer de nuevo. Y cuando Dios dice algo, mis hermanos, Él lo cumple. Él lo cumple, muy a pesar de nosotros, y entonces nos da la providencia, nos provee las herramientas, nos provee los recursos, nos provee todo lo que necesitamos para que podamos cumplir lo que en su voluntad Él quería que hiciéramos desde el principio. Ahí está la jovencita dentro de la reina. Entonces esa jovencita sale, brota Hadasha, sale la flor, brota el botón, sale las flores del árbol. Y le dice, y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué decía la ley? Si no la llamo y se presenta, usted va a morir. Eso era lo que decía la ley. La ley estaba por encima del rey. La ley regía por toda la satrapía. O sea, no era enfrentarse a un rey, era enfrentarse a un imperio. Era enfrentarse a las leyes de un imperio que incluso hicieron que Vasti fuera destituida. Esas mismas leyes es a las que ella se iba a enfrentar. Y ella le dice así, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Esa jovencita, esa que está dentro de la reina, esa floreció, salió hacia el corazón y se acordó de todo lo que ella había pasado en su vida para estar donde estaba. Ella, esa jovencita es la que salió y entonces en su corazón dijo, yo voy a ir delante del rey aunque perezca. Aunque perezca. Eso es lo que dijeron los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor le dijo que se arrodillaran delante de la estatua, ellos le dijeron al rey, nosotros, oh rey, no tenemos que responderte en este asunto. O sea, no tenemos ni que darle explicaciones. Porque el rey de los cielos nos va a salvar de esto. Y si no, le dice, y si no, ¿qué es y si no? O sea, que aunque Dios no nos salvara, no nos arrodillaremos delante de ti. Eso es una completa confianza en la providencia de Dios.
es una completa confianza en que Dios está en completo control de todo. Es una confianza absoluta de que sea en mi muerte o sea en la vida, yo voy a cumplir el propósito de Dios y voy a glorificar a Dios. Eso fue lo que Pablo dijo cuando él dijo que se quería quedar con ellos, pero a la vez quería irse con el Señor. Pero sea en la muerte o sea en la vida, de Cristo soy. Entonces Pablo estaba claro que nosotros servimos a Dios en la vida y servimos a Dios en la muerte. No importa dónde estemos nosotros, si estamos enfermos o estamos con salud, si estamos con dinero o estamos sin dinero, si tenemos alimentos o no tenemos alimentos, si estamos encerrados en la casa o reuniéndonos en la iglesia, allá donde nosotros venimos semana a semana y nos congregamos. No importa dónde estemos, usted puede estar cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es más alto que nuestros pensamientos, va más allá de nuestro entendimiento, porque el propósito de Dios es un propósito individual. Y le estoy diciendo que ahí donde está en su casa, donde usted hoy se ha sentido afligido, donde esta semana sus rodillas se han doblado y le ha dicho: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, como hizo Nehemías, Señor, por favor, bendíceme, Señor, tráeme palabra, Señor, ayúdame a mi mente, a mi corazón. Este día, mi hermano, Dios te está diciendo que el propósito de Él es individual y que te está diciendo que confíes en Él, que te agarres de su mano y que confíes en su providencia. Porque no importa cuán triste estés, no importa cuán veas las cosas oscuras, al final hay un Dios que siempre cumple con su propósito y que Él no pierde absolutamente el control de nada ni de nadie. Estás bajo su control, estoy bajo su control, y de esa misma manera Él movió 4 reyes, Él movió 4 imperios, que a los que sirvió Daniel. A través de Daniel movió a una familia que llegó hasta Susa, que después fue Hadasha llevada hasta el reino, para que el pueblo pudiera ser escoltado, se le diera dinero a Nehemías, se le dieran caballos y ejército a Nehemías, para que fuera protegido, para levantar los muros de protección, para que entonces el pueblo no volviera a ser invadido. Eso era lo que se esperaba que sucediera. Y entonces el Señor vino y mandó a Zorobabel, mandó a Esdras y mandó a Nehemías y lo remachó y le puso como flor, como cereza en el pastel a Hadasha sentada a la par del rey cuando Nehemías le pidió que lo dejara ir. Así que, mis hermanos, si usted ha estado orando, si usted ha estado sufriendo, si usted ha estado intranquilo, hoy el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de este libro de la providencia. Y no es al rey Asuero el que hay que imitar. No es a ese rey cruel y despiadado. Dios trabajó en el corazón de ese hombre, porque al que hay que ver es a Dios detrás de todo. Amén. Es a Dios al que hay que ver funcionando en ese reino tan cruel y tan despiadado como lo fueron el reino de Persia, que arrasaba todo lo que se le viniera por delante. Y resulta que el Señor viene y rescata de Persia y se los lleva de nuevo a Babilonia, a Jerusalén, a reconstruir todo, porque más adelante venía otro reino a destruir a los persas. Y ellos no iban a estar en Persia cuando eso sucediera, iban a estar en casa, iban a estar en Jerusalén. Cuando Alejandro Magno viniera a desquitarse de Jerjes por todos los ataques que le había hecho y por todo lo que había sucedido en las Termófilas y todo lo que había hecho él contra los ciudades-estados de Grecia, cuando viniera y arrasara ese gobierno persa, medo-persa, y lo destruyera, ahí no iban a estar los judíos. Iban a estar en casa, en el regazo del Señor, bajo la protección del Señor, porque antes que eso pasara, el Señor movió toda su providencia. Este es el mensaje que tengo de hoy, es el mensaje que Dios me puso en el corazón para cada uno de los que estamos acá. Y vaya a su refrigeradora y si solo tiene un poquito de comida, bendígala. Bendiga esa comida y dígale: Señor, gracias. Gracias por esta comida y confío en tu providencia, porque sé que no me va a faltar, porque no he visto justo que mendigue pan. Mi hermano y mi hermana, Dios está al cuidado de tu casa, de tu familia y de ti. Y no le estoy hablando como un pastor de la prosperidad, le estoy hablando a la luz de la palabra de Dios, porque la prosperidad con Dios es conocerlo a Él, porque ya Él nos conoce a nosotros. Y cuando yo lo conozco a Él, yo sé cómo reacciona un Dios bueno, un Dios generoso,
un Dios amoroso delante de un corazón que se humilla delante de Él. Porque el Señor dice, yo no desprecio a un corazón contrito y humillado. Y ahí es donde yo lo estoy remitiendo. Ahí es donde yo lo estoy mandando. A un Dios que es bueno. A un Dios que quiere que todos estemos bien. A un Dios que ante un corazón arrepentido, Él viene y se conmociona, explota el corazón, dice en Oseas, se llena de compasión, dice, y pregunta, ¿cómo has de hacerte? Te castigaré como a Ana y a Zeboín. No, dice, porque se llena mi corazón de compasión. Cuando usted cae de rodillas delante del Dios Altísimo, el Dios Altísimo abre los brazos como los extendió en la cruz y dice, vengan a mí los que están cansados y los que están cargados y yo los haré descansar. Y ese Dios es veraz y ese Dios lo que dice lo cumple. Ese es el Dios que te está hablando hoy. Es el Dios que te está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré. Yo te extenderé la mano. Y así como Pedro cuando dijo, Señor, ayúdame. Cuando se estaba hundiendo porque dejó de ver a Cristo y se puso a ver la tormenta, el Señor le extendió la mano y lo subió a la barca, y a partir de ese momento el Señor le mostró a Pedro que Él iba a estar con él todos los días de su vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. En todo tiempo el Señor va a estar con usted y conmigo, porque ese es el matrimonio que Él tiene con su novia. No porque usted y yo hagamos algo en eso, es porque Él lo prometió. Y aunque no lo mencionan a Él en todo el libro de Esther, Él está presente en su vida. Aunque usted y yo no saquemos el tiempo para orarle, Él está presente en su vida y en la mía. Aunque usted y yo no tomemos el tiempo necesario ni hagamos lo necesario que Él quiere, Él está presente en nuestras vidas y hoy está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, los haré completamente libres. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón y es el mensaje que usted tiene que abrazar y tiene que atesorar. Deje de estar viendo a Jerjes, deje de estar viendo a los babilonios, deje de estar viendo a otras personas. Vea al Dios maravilloso, al Dios altísimo que está respaldando a su pueblo y que metió a una jovencita, a Susa, para usar a esa jovencita en el momento que Él creyó que era oportuno. Y Dios te va a usar a ti y a mí en el momento que Él haya oportuno, que debemos ser puestos delante de Él para bendición de otras personas. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, mi amor. Bueno, muchas gracias a todos, bendiciones, y que esperamos que esta palabra les ayude en esta semana a siempre tener presente que Dios está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que su brazo no se ha cortado, que su brazo es poderoso para sostenernos y que pase lo que pase, de Él somos y que en Él estamos completos y estamos seguros. Bendiciones a todos mis hermanos y que la providencia y la misericordia de Dios siga operando en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, donde una vez más tú nos muestras que tú siempre estás al cuidado nuestro, Señor. Amén, Señor. Que tú, Señor, intervienes usándonos, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Que tú, Señor, eres grande y poderoso para mover el corazón de un ser humano. Porque tú, solo tú, Señor, puedes transformar el corazón del ser humano. Te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros días sobre esta tierra, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros días sobre esta tierra, nuestro corazón, siga siendo transformado, Señor, y siga siendo, Señor, fortalecido por ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que nos han acompañado en esta noche. Amén. Y que tú, Señor, les bendigas grandemente a cada uno, Señor. Que tú proveas para cada uno de ellos lo que ellos necesitan, Señor. Tanto en la parte espiritual como en la parte material, Señor, pero aún más en la parte espiritual, porque podríamos tener muchas cosas, Señor, pero si no tenemos cubierta nuestra parte espiritual, no tenemos nada. Así es.
Y todas esas cosas son vanas, cosas que se acaban, Señor. Pero teniéndote a ti, Señor, lo podemos tener todo y soportar, Señor, hasta que tú decidas venir por nosotros, Señor, o nos mandes a llamar. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Y que esta palabra dé el fruto, Señor, que deba dar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 30 segundos, Daniel, solo para despedirme de ellos. Que Dios los acompañe. No puedo poner corazoncitos para ustedes, pero los mando desde aquí. Gracias por estar con nosotros. Ponga por nosotros corazoncitos. Nosotros nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Estaré anunciándoles el mensaje. Y gracias por acompañarnos. Compartan este mensaje, compártanla con los demás, con todas las personas que puedan, para que las personas vean a Dios siempre, siempre, en medio de lo que parece estar oscuro. Dios está presente. También, Dios siempre está presente. También Dime. les amamos, Mari, a todos y cada uno de ustedes les amamos. Los amamos, los extrañamos, los abrazamos, pero el Espíritu Santo nos tiene unidos a ustedes, no solamente ahora, sino eternamente. Gracias. Bendiciones. Dani.